Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Alexis Lequignot, je suis maître de conférence en droit public à l'Institut d'études politiques de Lyon et je vais animer la première table ronde de la journée. Mesdames, Messieurs, je tiens d'abord à remercier les organisateurs et les différents partenaires de cette manifestation, particulièrement l'Institut des Amériques pour l'organisation matérielle et le professeur Anne-Peggy Pélequin pour la supervision scientifique de ces webinaires et l'invitation à animer le premier intitulé « Prise de décision publique et système de santé entre résilience et innovation ». La pandémie de Covid-19 a causé des dégâts physiques, économiques et sociaux à travers le monde et exerce une pression considérable sur les systèmes de santé qui oblige à adapter, voire à repenser les modalités d'action des pouvoirs publics et de facto la prise de décision publique. En cas de crise, la prise de décision s'inscrit dans une certaine verticalité, dans un souci d'efficacité et de célérité de l'action publique. Face à une crise d'une telle ampleur, la prise de décision doit être rapide et laisse moins de temps aux discussions et aux délibérations qui constituent le cœur de la prise de décision dans les sociétés démocratiques. L'une des principales difficultés dans cette optique réside dans le décalage existant entre la centralisation de la prise de décision et la concrétisation de ces actions qui ne peut être effectuée qu'au niveau local. L'organisation territoriale de l'État est donc d'une importance cruciale selon qu'elle est davantage centralisée ou décentralisée, ce qui justifie notamment que le panel d'experts que vous écouterez dans quelques minutes soit issu d'États unitaires et fédéraux. Les États d'Amérique latine et des Caraïbes ont été particulièrement touchés par cette crise. 6 des 10 pays du monde au plus grand nombre de morts du Covid-19 en proportion de leur population sont situés en Amérique latine. Le taux de contagion y est également très important, soulignant les déséquilibres des systèmes économiques de cette aire géographique qui empêchent une partie de la population de bénéficier et de mettre en œuvre les mesures adéquates. La situation a également mis en évidence le sous-investissement chronique dans le domaine de la santé. L'Organisation panaméricaine de la santé évaluait en 2018 les dépenses de santé en moyenne à 2,2% du PIB par État, alors qu'elle estime à au moins 6% du PIB les investissements nécessaires pour espérer une couverture universelle. Augusto Galán Sarmiento, directeur du centre de recherche Así Vamos en Salud, a ainsi montré que si l'Amérique latine représente 7% de la population mondiale, elle compte 19% des cas de contamination et 27% des décès. Au-delà des difficultés rencontrées par les systèmes de santé proprement dits, c'est toute la politique sociale qui est pointée du doigt, particulièrement l'insuffisance de protection sociale qui a obligé les travailleurs les plus précaires à continuer à se rendre sur leur lieu d'activité au mépris des règles de distanciation physique, voire des mesures de quarantaine. Même les mesures sanitaires de base, telles que le lavage des mains, l'utilisation du gel hydroalcoolique, le port de masque, restent difficiles à mettre en œuvre pour les 230 millions de personnes vulnérables dans la région, limitant d'autant le strict respect des mesures politiques prises. Au-delà de la fatigue pandémique, des millions d'enfants se retrouvent déscolarisés, faisant craindre le sacrifice d'une génération pour les enfants des milieux les plus défavorisés. La carence des systèmes d'assurance maladie, le coût prohibitif des assurances privées pour une portion significative de la population ont encouragé ce phénomène. Certains pays, néanmoins, à l'image de l'Uruguay, s'en sont mieux sortis, du fait de l'existence d'investissements continus en matière de santé par les différents gouvernements ces dernières années. Mais de manière générale, les systèmes de santé de la plupart des pays de la région ont une capacité considérablement inférieure à la moyenne de l'OCDE. Des dépenses de santé plus faibles, moins de lits et de professionnels de santé, des systèmes de surveillance et de suivi des maladies plus faibles. Par exemple, alors que le Mexique, le Costa Rica, la Colombie et le Chili ont un maximum de 2,1 lits pour 1000 habitants, la moyenne des pays de l'OCDE est de 4,7. Si l'on accepte les cas dans lesquels les gouvernements ont choisi de privilégier l'économie, tels que le Brésil, des mesures importantes ont néanmoins été prises pour augmenter les capacités d'accueil des établissements hospitaliers. La surveillance épidémiologique a montré d'ailleurs une certaine efficacité dans la détection des contaminations. Face à ces défis, les pays de l'Amérique latine et des Caraïbes ont rapidement déclaré l'état d'urgence, instituant une première quarantaine. Dans certains États fédéraux, comme le Mexique et le Brésil, ces décisions ont été prises par les gouvernements des États et ont donc été appliquées beaucoup plus tard. Le Salvador a, au contraire, commencé à appliquer l'une des mesures d'endiguement les plus strictes avant même que le premier cas de Covid ne soit confirmé dans le pays. Depuis lors, les gouvernements ont adopté des mesures pour contrôler la distanciation sociale en fonction des niveaux
des zones infectées ou en mettant en place des couvre-feux la semaine ou les week-ends. Les gouvernements ont également accru la capacité de leur système de santé à faire face à cette crise et à faciliter l'accès de tous les citoyens aux soins. On a vu notamment la construction d'hôpitaux d'urgence en Argentine ou la mise à disposition de lits supplémentaires dans les unités de soins intensifs en Colombie, en Pérou, et la formation de professionnels de santé pour fournir des services dans ces unités de soins. Certains gouvernements ont conclu des accords avec des cliniques privées pour augmenter immédiatement le nombre de lits disponibles. Compte tenu du fort impact de la pandémie sur les économies et des vulnérabilités préexistantes d'une grande partie de la population, les gouvernements de la zone ont été contraints de rouvrir leur économie et d'assouplir progressivement leur plan de verrouillage. Néanmoins, même dans les pays où des investissements avaient pu être identifiés, notamment par la construction de grands établissements hospitaliers ou dans des technologies de pointe, force est de constater que les systèmes se sont montrés largement défaillants dans les soins primaires. Une autre difficulté réside dans le manque d'autonomie de l'Amérique latine dans une production des équipements nécessaires à la lutte contre le virus et au traitement des malades. Cette carence dans la production locale a été accentuée du fait de la fermeture des frontières et de la forte demande mondiale qui ont limité les exportations vers les pays d'Amérique latine. Néanmoins, les systèmes de santé ont fait preuve de résilience. On a eu plusieurs manifestations, l'augmentation des capacités de dépistage, l'information des personnes, l'utilisation d'équipements de protection individuelle, des mesures de distanciation physique, l'augmentation des capacités hospitalières, le rappel des retraités, la mobilisation des étudiants, des formations accélérées en matière de réanimation ou de protocole d'hygiène. Néanmoins, l'action de l'État ne pouvait se concentrer sur le seul renforcement du système hospitalier. En effet, au-delà de la seule prise en charge des malades, qui a asphyxié les systèmes hospitaliers des États de manière directe, elle a obligé ces derniers à reporter le traitement d'un nombre significatif de personnes souffrant d'autres pathologies. Les personnes qui souffrent de maladies chroniques sont confrontées à une difficulté accrue, en présentant un risque supplémentaire de complications et de décès, mais également avec des effets directs importants en termes de santé du fait des modifications de leurs soins essentiels. L'action publique ne pouvait concentrer tous ses efforts uniquement sur le virus et les établissements hospitaliers, ce qui impliquait l'établissement d'une stratégie globale pour répondre aux besoins de santé physique et mentale et aux besoins sociaux de toutes les populations. La crise a affecté les systèmes hospitaliers, mais également la chaîne des soins primaires et de proximité. Si l'on regarde les études menées sur la question, notamment dans les pays de l'OCDE, la crise a entraîné une réorganisation des services de soins primaires avec la création de centres de soins pluridisciplinaires, l'extension de programmes de soins à domicile pour permettre d'alléger la pression sur le système hospitalier. D'autres mesures précises ont été mises en œuvre pour assurer la continuité de ces soins, l'autorisation par exemple pour les pharmaciens de renouveler les ordonnances ou les développements des consultations en ligne. De nombreuses interrogations subsistent néanmoins quant aux modalités des actions menées. On peut s'interroger sur le niveau de mobilisation par les pouvoirs publics des acteurs locaux, au-delà du suivi statistique des contaminations, problématique qui réapparaît au moment de la vaccination, où on voit une extension progressive des personnels autorisés à pratiquer les injections. On peut également s'interroger sur la rétribution des personnels de santé, qui se sont lourdement investis pour affronter cette crise, soit dans le traitement direct des patients, soit dans la mise en œuvre des mesures d'hygiène et de sécurité. Autre sujet d'interrogation, l'évaluation de l'efficacité des actions mises en place, notamment au regard de la dureté des deuxième et troisième vagues de contamination quant aux conséquences qui avaient pu être tirées de la première vague. Dans le cadre de ces réflexions, je vais donner successivement la parole pour une durée de 10 minutes chacun aux personnes suivantes. Monsieur Egidio Luis Monti, économiste et enseignant-chercheur à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Madame Luisa Basilia Iniguez Rojas, professeure émérite de géographie à l'Université de La Havane. Madame Yeli Viquez Rodriguez, directrice de la zone de santé de Poas, au Costa Rica. Monsieur Miguel Ángel González Bloch, directeur général d'Evisis et chercheur honoraire à l'Institut national de santé publique du Mexique. Et enfin, Madame Stéphanie Sédou, ambassadrice de France pour la santé mondiale, qui nous rejoindra à 17h15. À l'issue de l'ensemble des présentations, je poserai aux différents intervenants une sélection des questions posées par le public, qui peut le faire à partir du QR mis à sa disposition dans un bandeau en bas de l'écran. Il faut pour cela préciser le destinataire de la question et leur identité, sachant que les questions peuvent être posées dans la langue de votre choix sans attendre la fin des interventions. En renouvelant mes remerciements aux différents intervenants et à l'ensemble des personnes qui suivent nos échanges, je laisse sans plus tarder la parole à M. Egidio Luis Monti, qui va intervenir sur la réaction des systèmes de santé à la pandémie
tant en Amérique latine qu'en Europe. Bon, et je remercie les organisateurs pour m'avoir invité et pour présenter un peu toute une série d'idées issues des recherches que je mène avec des collègues depuis le début de la pandémie. Je vais prendre 2 minutes pour vous expliquer qu'est-ce qui nous a poussé à faire ce type de recherche. La première chose, c'était un peu les volumes impressionnants d'informations journalières sur l'évolution de la pandémie et qui est une mine d'or pour les chercheurs, mais en même temps, ça produit un bruit énorme pour la société civile parce que est-ce qu'ils sont outillés pour analyser ces données? La réponse est non. Et ce qu'on voit, c'est une profusion des discussions et sans fondement, même du point de vue des médias, où on discute énormément sur l'évolution de la pandémie, et surtout sur l'analyse critique des politiques mises en œuvre, sans un recul nécessaire et sans des comparaisons sérieuses. Et donc, nous, on s'est dit, bon, on devrait pouvoir, avec tous ces masses de données, arriver à faire un peu de débroussailler les chemins et comprendre un peu la décision publique. Donc, en suivant un peu la démarche des écoles des annales, je vais me poser dans les très très longs termes, pour pouvoir expliquer l'évolution et les déterminants des choix politiques, hein, et un peu l'impossibilité tous les jours de juger ces choix politiques, hein. Bon, la première, donc je disais, je vais me poser dans les très longs termes, je vais démarrer mes analyses à partir du 1er avril 2020. Tout le monde vivant au jour le jour, on perd le repère qui c'est le démarrage de tout ça, de tous ces problèmes-là. Donc, bon, je vais partager mon écran pour présenter. Et donc, je vais vous donner je vais parler d'une manière lente pour que ça permette la traduction, mais en même temps, je vais parler à la manière d'un télégramme. C'est-à-dire, je vais jeter des idées qui vont permettre peut-être après des réactions pour la discussion, parce qu'avec 10 minutes, c'est impossible de faire une présentation très détaillée. Donc, la première chose, je vais parler de ce que le président de l'Institut des Amériques a bien cité dans sa présentation, c'est les trilèmes. Bon, les trilèmes, il est un peu connu, donc je ne vais pas perdre beaucoup de temps. Simplement, un mode de synthèse, c'est de dire que vous avez dans les choix politiques, vous avez 3 possibilités, mais 3 choix. Mais le problème, c'est que on ne peut pas avoir les 3 choix en même temps. Ça veut dire que vous devez renoncer à un des vertices du triangle, hein. Donc, si vous respectez les libertés publiques et individuelles, vous assurez en même temps le statu quo dans l'économie, mais vous devez accepter une mortalité accrue des personnes âgées. Si vous, par contre, vous voulez minimiser l'impact sur la santé publique, vous devez affecter les libertés publiques. Donc, vous faites de la quarantaine. Et les deux, ils ont des conséquences
Les choix ont des conséquences dures. Si dans les premiers cas, on accepte la mortalité des personnes âgées, et bon, il s'est prouvé aussi d'autres pas si âgés que ça, l'acceptation de la quarantaine, c'est, dans les cas spécifiques de l'Amérique latine, c'est une augmentation massive de la pauvreté et en général, pour l'Europe, une diminution de la qualité de vie. Si vous voulez, et donc, c'est un choix qui s'impose aux hommes politiques. Il y a un autre problème qui doit être pris en compte lorsqu'on analyse ces trilemmes, c'est que à l'époque, aujourd'hui, il est vrai encore un peu en moindre mesure parce que l'incertitude a changé de nature, mais il y a un deuxième élément que c'est l'incertitude radicale. L'incertitude radicale, ça veut dire on ne sait absolument rien ce qui va se passer et qu'en plus, on ne peut pas probabiliser. On ne peut pas dire on a 10% de probabilité que ça arrive tel événement ou que ça n'arrive pas tel événement. Donc, il n'est pas probabilisable. Donc, les hommes politiques doivent prendre des décisions dans un monde où les choix, ils ont des lourdes conséquences et en même temps, ils ne connaissent pas les lendemains. Ils ne savent pas quelle est l'évolution de ça. N'oublions pas qu'à cette époque, les vaccins n'étaient même pas, on n'avait même pas connaissance de la probabilité d'un vaccin. Bon, même si on commençait à discuter, on a avancé, etc. Mais la preuve, c'est que entre mars et aujourd'hui, la population mondiale qui est vaccinée n'arrive pas à peu près à 6%. Donc, c'est assez faible. Donc, dans ces cadres-là, il faut prendre la décision. Bon, qu'est-ce qu'on dit en général? Et c'est un peu l'intitulé de notre table ronde, c'est décision publique et système de santé. Si je regarde les systèmes de santé, j'ai fait une analyse comparative dans ces graphiques. Dans l'axe horizontal, il y a une mesure de la profondeur du système de santé et dans l'axe vertical, la rigueur de la quarantaine. On voit très bien qu'il y a une relation inverse. Ça veut dire plus votre système de santé il est bon, en général, vous n'avez pas besoin de... on constate que la rigueur de la quarantaine est plus faible. Donc, l'Amérique latine se trouve dans la partie haute du graphique, ça veut dire avec des systèmes de santé pas de très, très bonne qualité et donc obligé à faire une rigueur forte dans la quarantaine. Donc, mais ça, c'est la justification utilisée tout le temps pour mettre en place la quarantaine. Maintenant, c'est ce que je vais vous montrer, c'est que ce n'est pas suffisant de regarder les systèmes de santé. Il y a d'autres caractéristiques structurelles qui poussent les hommes politiques, surtout en Amérique latine, à aller à utiliser une rigueur de quarantaine bien plus élevée que le reste du monde, comme on le montre bien ces graphiques. Bon. Par exemple, la cohésion sociale. Plus la cohésion sociale elle est faible, plus les rigueurs de la quarantaine doivent être élevées. Dans le sens que plus la société est divisée, plus la société est fragmentée et qui est le résultat, en fait, des 20 ans de globalisation qui a engendré des fractures sociales et des fractures politiques et qu'ils vont apparaître d'une manière très forte pendant la pandémie, ou même avant, mais qui ont été accélérées pendant la pandémie, mais qui avaient commencé bien avant. Si on songe
aux élections au Pérou, aux élections en Équateur, où probablement un président il va être élu avec 14% des suffrages. La grande division politique en Amérique latine, en Colombie ou en Argentine. La cohésion sociale est déterminante. Bon, deuxième, on a parlé aussi, la précarité du marché du travail implique plus de rigueur. Et finalement, la confiance dans les institutions de l'État. Et là, c'est intéressant. L'Amérique latine apparaît clairement avec une méfiance avec l'État. Donc, forcément, les pays de l'Amérique latine sont les décisions politiques ont été de durcir la quarantaine parce que la faible confiance de l'État est dominant. Bon, je n'ai plus le temps d'avancer, donc on peut après, pendant les questions, approfondir le sujet présenté. Merci à tous. Merci, Monsieur Luis Monti, pour votre respect du temps et pour votre mise en exergue de la difficulté pour les pouvoirs publics de choisir finalement entre des intérêts divergents pour trouver un équilibre entre la protection des libertés publiques, le maintien de l'activité économique et la protection de la santé. Je vais maintenant passer la parole à Madame Luisa Basilia Iniguez Rojas, qui va intervenir sur les échelles de la gestion de la pandémie à Cuba en présentant comment, à partir des décisions nationales, la prévention s'est organisée dans les territoires, les villes et les quartiers. Buenas tardes. Bueno, un gusto, un honor estar aquí participando con ustedes de este coloquio, ¿no? Un agradecimiento a los organizadores, al Instituto de las Américas por esta oportunidad, a las otras instituciones colaboradoras, un saludo desde Cuba, desde mi universidad, a este coloquio. Bueno, hemos estado trabajando en la pandemia desde el 11 de marzo, el primer caso confirmado. Hemos seguido la propagación de la epidemia en el país como geógrafos humanos. O sea, no solamente construyendo mapas, muchos mapas, constantemente mapas procurando el dónde para entender tratar de entender el cómo ocurre la transmisión, para después ir al por qué, que por qué hay que acumular muchos dónde y cómo para entender los por qué. O sea que el trabajo concreto mío durante todo este tiempo, con algunos compañeros que me han ayudado, es trabajar en el dónde de la epidemia. Aprovecho entonces para decir que fue una sensación muy importante para mí ver que la idea de esta mesa se refería a qué pasa dentro del país, qué pasa dentro de los países. Estamos, claro, muy acostumbrados a trabajar en las generalidades, a plantear de forma, vamos a decir, tal vez absoluta, categórica, lo que está ocurriendo con la COVID-19 en los países, pero todo el mundo sabe que la incidencia es extremadamente heterogénea al interior de los países. Yo ayer o antier, no sé, veía a Yeli, que no la conozco, pero el Google me permitió leer sobre ella, y cuando vi que era de Alajuela, me impresioné, porque dije, en Alajuela fue donde, me acuerdo, ¿no? Bueno, ella se acuerda mucho mejor que yo, en Alajuela fue el foco, vamos a decir, primigenio de la COVID. Entonces yo, para no pasar esos 10 minutos, voy a colocar unos slides que voy a pasar rápido. Bueno, la salud pública, claro, es un derecho de todas las personas, está en muchas constituciones del mundo, desgraciadamente incumplidas casi siempre, y el Estado, para hacer efectivo ese derecho, pues decide ese sistema nacional de salud, cuyos principios son los más importantes. Es un sistema único de salud. Toda la salud pública en Cuba es pública, es gratuita, toda la salud, el sistema de salud en sus niveles, en sus 3 niveles, es pública, es gratuita, es universal, y realmente están viendo, tiene casi 500.000 trabajadores
la mayoría de los trabajadores son mujeres, tanto los especialistas, médicos como trabajadores en otras actividades. Esa cifra es la más alta de médicos por habitantes de América Latina, y de estomatólogos no estoy segura. Cuenta con 150 hospitales, salas de terapia, áreas intensivas y una mortalidad infantil de 4,9 por mil nacidos vivos el año pasado y una mortalidad materna de 40 por mil. La estructura del sistema de salud cubano es en organización en base territorial, o sea, no es un sistema de salud en demanda espontánea, sino fundado en la base territorial. Todos los cubanos saben a qué consultorio pertenecen y a qué policlínico pertenecen y a qué hospital de segundo nivel pertenecen o en el tercer nivel, que son los hospitales de especialidad. Llamo la atención sobre esos números: 11.432 consultorios y 449 policlínicos. ¿Por qué llamo la atención? Porque eso significa que Cuba ha tenido una institucionalidad a nivel territorial, o sea, con esa estructura territorial de la institucionalidad, que le permitió el 3 de febrero del 2020 empezar a trabajar sobre un plan de prevención. Se divulgó el 6 de marzo del 2020, ya el plan estaba y la estrategia estaba preparada, y el 11 de marzo llegó el primer caso. Y el 13 de marzo la industria biofarmacéutica ya comenzaba a preparar la forma en que iba a actuar. En Cuba esos fueron los dos pilares de la organización de control: el Ministerio de Salud Pública y el sistema de la defensa civil. O sea, quien llevó la epidemia fueron los consejos de defensa provinciales y municipales y las estructuras, las secretarías provinciales y municipales del sector salud. Muchos protocolos, por supuesto, actualizados y actualizados. Yo le puse los últimos, una actualización de marzo del 21, y un protocolo muy importante que es el de los convalecientes. O sea, en Cuba se está trabajando muy fuerte en los convalecientes, los pacientes recuperados. Se creó ese grupo temporal de trabajo para la prevención y control de la COVID, y también se creó un grupo técnico con científicos, especialistas, decisores que funciona, un grupo técnico temporal que también funciona llevando la epidemia. La comunicación pública ha sido muy activa. Yo creo que ha sido la más activa de cualquier otro problema de salud que haya ocurrido en Cuba, por lo menos que yo haya vivido, ¿no? Y nosotros hemos llegado a una cifra no esperada, que no queríamos, por supuesto, con más de 140.000 confirmados y 950 fallecidos, también con una prevalencia que no hubiésemos querido, a pesar de que es mucho más baja que la de América Latina, la región de la América en general, y una de las más bajas del mundo. Esa ha sido la trayectoria. Estamos en prácticamente en una meseta de casos, o sea, los casos no están descendiendo todavía. Y este grupo temporal de trabajo es la reunión de los dirigentes de los ministerios, de los ministros y otros, y dirigentes de otras instituciones a nivel nacional. Pero en la lámina de abajo, eso que ustedes están viendo es una provincia, es decir, esto se replica todos los días en las provincias, pero en los municipios, en la nación, pero también en las provincias donde los municipios participan. Es muy importante que ese grupo temporal de trabajo se nutre también del grupo técnico temporal de trabajo, que realmente es impresionante cómo ha conseguido esa colaboración interinstitucional, intersectorial e interdisciplinaria. Destaco también la participación popular, la práctica de la solidaridad. Se sabe que Cuba es un país muy solidario, pero tanto aquí por ejemplo están los campesinos entregando, de las cooperativas, entregando voluntariamente donaciones a los centros de aislamiento, donde están las personas que están aisladas por sospechosos, por contacto con sospechosos. Aquí están, esto me emociona porque yo también estuve bastantes días haciendo nasobuco en mi casa, mascarillas, que nosotros le decimos nasobuco. Muchas personas se movilizaron y empezaron a entregar, porque por supuesto que nosotros no teníamos dónde comprarlos, ¿no? La pesquisa activa es otra de las cosas más importantes que distingue el control en Cuba. Estos son estudiantes de medicina haciendo pesquisa activa diaria, y con otros profesionales también de salud y trabajadores de salud y los policlínicos. Aquí los ven a caballo en áreas rurales, etcétera. Y estos son los que trabajan también en centros de aislamiento, donde hay estudiantes y donde hay personas que voluntariamente se han ofrecido, o personas trabajadores de instituciones que han estado paralizadas y
se han movilizado voluntariamente a estos lugares. Los estudiantes, particularmente los nuestros, ahí está el alma mater, mi Universidad de La Habana, que está reconociendo a un grupo que salió después que ellos cumplen su trabajo en los centros de aislamiento o en las zonas de cuarentena, en las zonas rojas o de vacunatorio, se les da un homenaje a esos estudiantes y viene otro grupo de estudiantes a cumplir esta tarea. Ahí están en la zona roja. Y aquí a la izquierda hay unas láminas donde se ve otro aspecto importante de la cooperación con trabajadores por cuenta propia, iniciativas de trabajadores por cuenta propia, de muchachos que tenían esas impresoras 3D y empezaron a producir estas máscaras y a donarlas a las instituciones de salud. Eso ha ocurrido también en otros países. Uno de los problemas está aquí a la derecha, que más se insiste, es el problema serio que tenemos con los abastecimientos, los alimentos y las filas que hay que hacerlo, que por supuesto facilita los contagios. Y destaco en especial, dentro de tantas cosas que pudiera destacar, lo que se llaman psicogrupos de WhatsApp. O sea, es impresionante cómo la Sociedad de Psicólogos de Cuba impulsó, aunque también surgieron espontáneamente en algunas provincias y hasta en municipios, por ejemplo, ese de la izquierda, Línea Ayuda, es un municipio de los más pequeñitos de Cuba, Florencia. Los materiales son espectaculares y todo parece que los resultados también. O sea, se han ayudado a miles y miles de familias, pero de una forma impresionante, porque hay grupos que trabajan para los ancianitos, para los que están solitos, para las madres que tienen 2 hijos, 3 hijos, para los que están desvinculados del trabajo por interrupciones de los centros laborales, para los LGBTI. Quiere decir, es una cosa impresionante como ellos han preparado estos psicogrupos para distintos grupos que están experimentando de diferentes formas la epidemia, ¿no? Esta es una noticia muy reciente, el enfrentamiento de la COVID ahora va a ser asumido, o sea, desde el 26 de mayo es reciente, no por estos grupos, no por estas estructuras de los consejos de defensa municipales, sino por grupos de trabajo temporales en los territorios y se desactivan entonces los consejos de defensa provinciales y municipales. Me imagino que va a haber preguntas sobre esto. Sobrepuse un mapa porque estoy segura que, bueno, como geógrafa y vieja geógrafa, ¿no? Siempre me he dado cuenta de que las políticas se filtran o se bloquean en los territorios y eso depende de cómo es que son esos territorios, cómo viven, qué dicen esos territorios. Este es uno de los primeros mapas donde colocamos los casos urbanos y rurales de niños, porque trabajamos los niños específicamente de 0 a 18 y por grupos de edad llevando la pandemia. Y por último, esos son los candidatos vacunales cubanos de los cuales estamos muy orgullosos. La Soberana 1, Soberana 02, Mambisa, Tala, y esta Soberana 01 Plus, que también se está ensayando para las personas que son convalecientes. Esas son las 2 instituciones. La historia de la biotecnología en Cuba es larga, se empezó desde inicios de los 90, incluso con la crisis que pasamos cuando se derrumbó el bloque socialista del Este, Europa del Este, y sin embargo la biotecnología continuó sus avances. Este instituto de vacunas, Finland, y en general esta institución del Grupo Empresarial Biocuba Pharma en estos momentos está en una intervención sanitaria, una intervención comunitaria con Soberana 02 y con Aptara. Estoy dispuesta, creo que no he consumido el tiempo y estoy muy dispuesta a contestar hasta donde pueda las preguntas que me hagan. Muchas gracias. Merci, Madame le Professeur. Je vous remercie pour cette présentation des initiatives, notamment locales et citoyennes, dans la lutte contre la pandémie à Cuba, dans une situation économique que l'on sait difficile. Je donne tout de suite la parole à Madame Yeli Viquez Rodriguez, directrice de la santé de la région de Poás, au Costa Rica, qui va intervenir sur la gestion de la pandémie dans son État, en nous montrant quels sont les acteurs de la santé publique et comment ont été relayées les décisions au niveau des territoires. Merci. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación.
esperamos poder aportar la experiencia de un nivel local en Costa Rica al conocimiento general. Esto se construye todos los días. No hay más que hacer que seguir caminando y aprender de la cotidianidad, de lo que nos dicen no solo de otros sectores, pero también de la misma sociedad civil de otros países para aprender. Voy a tratar de hacer un resumen sobre cuál es el sistema de salud de Costa Rica, un poco para enmarcar y cerrar con la experiencia en el nivel local. Es importante, el Ministerio de Salud es una entidad rectora en Costa Rica, no es provisora de servicios sociales, es la coordinadora de toda la respuesta en el país para lo que es la experiencia sanitaria. Sin embargo, tiene particularidades la epidemia por COVID-19, puesto que ha hecho una mezcla entre las competencias institucionales del Ministerio de Salud, pero también el rol conductor que en materia de emergencias tiene la Comisión Nacional de Emergencia. Eso se lo voy a explicar un poquito a continuación. Una información general del país. Costa Rica es una república que queda en Centroamérica, colindamos con Nicaragua al norte, con Panamá al sur. Tenemos costas en el Caribe y en el Pacífico y somos un país el cual es muy estrecho y en el cual confluyen una gran cantidad de climas y de biodiversidad, pero también de grupos poblacionales diversos, donde tenemos una población afrodescendiente importante, una población migrante china, tenemos población migrante nicaragüense en una forma importante y también tenemos diversidad importante a nivel de los estratos socioeconómicos en el país que han incidido mucho en cómo se ha abordado esta pandemia. La distribución territorial de Costa Rica, esto es nada más para hacer un contexto y poder explicar la parte final. Somos un país pequeño, 5 millones de habitantes, un poquito más. Nosotros mantenemos una distribución geográfica que se ubica con 7 provincias, de las cuales tienen 82 cantones. La experiencia que yo les voy a relatar sobre el manejo de la pandemia va a referirse a un cantón, que es el nivel poblacional más pequeño en cuanto a distribución geográfica junto con el distrito, pero en toma de decisiones y de gobernanza local, la unidad más pequeña es el cantón. Eso es lo que les quisiera a continuación detallar. Esa es la estructura del sistema de producción social de la salud de Costa Rica. Es importante que Costa Rica siempre ha posicionado la conceptualización de la salud como un producto social, en el cual la interrelación de determinantes de otros sectores es decisivo y esta experiencia de visualizarlo de esta manera en términos de la pandemia por COVID-19 es sumamente importante porque las dificultades y los retos más grandes no están solo en el sistema de salud, al contrario, los retos más importantes están en el sector socioeconómico y es de donde están saliendo también algunas de las soluciones que se están planteando. Entonces, Costa Rica se ve como un sistema de producción social de la salud donde hay inmerso un sistema nacional de salud, hay un sector salud que a partir de este gobierno se llama sector salud, nutrición y deporte y el ministerio como el ente rector de todo el sistema. Entonces tenemos que el conjunto de entidades interrelacionadas forma ese sistema de producción social de la salud, incluye sector público, sector industrial, sector comercial, organizaciones sindicales también de la sociedad civil, o sea, todos los sectores, especialmente el sector educativo, el sector económico, todos confluyen en un sistema de producción que así se conceptualiza, sin embargo, las decisiones se toman más en el Sistema Nacional de Salud. Y entonces, estas son aquellas que tienen, las actividades suyas van directamente a incidir sobre la salud, son proveedores privados de salud, organismos internacionales, ONG, universidades y gobiernos locales. Y en esto voy a hacer un énfasis importante que los gobiernos locales forman parte del Sistema Nacional de Salud porque van a tomar, y en especial han tomado a nivel del abordaje de la pandemia, un rol muy protagónico. Y entonces el sector, propiamente el sector salud, nutrición y deporte, es liderado por el Ministerio de Salud, como igual todo el sistema de producción, pero las instituciones más importantes y más representativas, especialmente para el abordaje de la pandemia, han sido el Ministerio de Salud y la Seguridad Social, que en Costa Rica se llama Caja Costarricense del Seguro Social, así como el Instituto Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros.
Las tres instituciones que se ven los logos abajo, que es el Instituto para Alcoholismo y Farmacodependencia, el INCIENSA y el CENSINAE, son entes adscritos al Ministerio de Salud. La misión del Ministerio de Salud es dirigir y conducir a los actores sociales para la protección y mejoramiento de la salud a través de la rectoría. Y la rectoría nosotros la entendemos como un proceso de liderazgo en el que hemos ido madurando y creciendo con el tiempo. Es un concepto porque no solamente es ejercer la potestad de autoridad sanitaria, la potestad de imperio por ley, es también un asunto de liderazgo basado en conocimiento, de gestión, especialmente en los territorios, porque la rectoría dejó de ser un concepto y se convirtió en un rol de liderazgo que tiene que asumir cada uno de los gestores en los espacios locales, porque es más de convencimiento, no solamente de aplicación de leyes y reglamentos, es de liderazgo, de convencimiento y de orientación con conocimiento basado en evidencia. Esto no se compliquen, es solamente la estructura del Ministerio de Salud y donde ustedes ven esas pequeñas cajitas del fondo del organigrama, una de esas es el Cantón de Poás, es una área rectora del Ministerio de Salud para cada cantón. Ajá. Y la institución proveedora de servicios de salud es la Caja Costarricense de Seguro Social, con una cobertura universal por ley, aunque hay un porcentaje de población descubierta muy pequeño, pero para términos de la pandemia se le ha dado atención al 100% de la población. El hecho de no haber sido asegurado que hay alrededor de un 12% de la población no cubierta, de acuerdo a la última estimación. Sin embargo, eso no ha sido óbice para que no se le dé atención a las personas que llegan sospechosas de COVID y no se les dé toda la atención que requiere la enfermedad, así como para todo el proceso de vacunación tampoco ha sido un problema, ha sido cobertura universal. La provisión de los servicios de salud lo dan a través de todo el país, hay 30 hospitales, 103 áreas de salud y más o menos 1.114 EBAIS, que son equipos básicos de atención integral de salud, son las unidades más pequeñas del sistema de provisión de salud que están a nivel de los territorios, cubren aproximadamente 4.000, 6.000 habitantes y es un equipo básico de atención integral de salud que ve todo lo que es la atención primaria en el territorio. Sin embargo, y como les digo, Costa Rica ha tenido la experiencia de hacer una relación importante en términos de la atención de la pandemia porque se ha visto como una emergencia nacional. Y en Costa Rica la institución rectora del tema de las emergencias se llama la Comisión Nacional de Emergencia, que fue creada vía ley de la República desde el año 2006. En esa ley se instituye cuál es la organización del Estado para la atención de las emergencias y en eso hay una organización a nivel central, regional y local. Ajá. Entonces, como ustedes ven, en esa estructura de trabajo que es la coordinación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, que lo conduce la Comisión Nacional de Emergencias, existen los comités regionales, los comités municipales y los comités comunales. Mi experiencia de trabajo y de las que les voy a hablar un poquito más extensamente en lo que sigue, es a nivel de un comité municipal. Ajá. Sí, asimismo, se han creado a nivel nacional diversas mesas de trabajo para abordar la pandemia. Hay una mesa de seguridad, una mesa de salud, mesa de gestión municipal, mesa de seguridad alimentaria, mesa de educación, en la cual se han tomado las decisiones que como Estado se han estado dirigiendo desde marzo que inició la pandemia en Costa Rica hasta el día de hoy. Y como ustedes ven aquí en este momento, el reporte oficial 448 de este fin de semana, tenemos un total de 314,000 casos, 3,961 fallecidos. Y en este momento estamos en una situación complicada porque tenemos casi un colapso hospitalario y hay en este momento restricciones importantes en algún tipo de comercio y en la movilidad de vehículos, que eso lo vamos a comentar tal vez incluso en las preguntas y respuestas del panel, pero sí hemos tenido que ir como país haciendo un balance entre las restricciones, el deterioro en la economía, el deterioro en la movilidad, en las garantías individuales, en la satisfacción del público en cuanto la comunidad está receptiva o ya no quiere más seguir las restricciones impuestas, que también son lecciones aprendidas. Ok, vamos a la experiencia del territorio, un encuadre pequeño del cantón, el cantón en el que yo trabajo, y por eso la experiencia que les quiero comentar es totalmente del nivel local y es donde la vida pasa, porque a pesar de que existen lineamientos a nivel nacional,
En realidad, donde se operativizan, donde no se puede operativizar es en el nivel local. Es un cantón pequeño que queda en las laderas del volcán Poás. Es un 73 kilómetros cuadrados, 32,000 habitantes aproximadamente, con 5 distritos. Y como ustedes ven, es una población migrante importante, pero también es una zona urbana rural, y es un cantón dormitorio, que eso en Costa Rica es interesante porque la actividad principal sucede fuera, la mayor cantidad de fuentes de trabajo son fuera del cantón, la gente viene nada más a dormir. ¿Cómo abordamos el reto? Y aquí yo quisiera enfatizar, a nivel del cantón, el trabajo se ha hecho en coordinación con el gobierno local fuertemente. El municipio ha trabajado con la Caja Costarricense y el Ministerio de Salud en la reorganización y el trabajo, y en este momento estamos con lo que se conoce como un modelo de gestión compartida, en donde las decisiones se están tomando de acuerdo a la evolución de la pandemia a nivel de un comité interinstitucional en el espacio local. Y las decisiones, y hay un plan de trabajo, un plan de contingencia a nivel de cada cantón en el cual estoy participando. Me parece que tal vez es importante, voy a ir parando acá la presentación para seguir respetando el tiempo, pero sí me parece que en el panel podemos discutir un poco más cuáles son las lecciones aprendidas y hasta dónde puede llegar la toma de decisiones en el nivel local para poder operativizar o no las directrices de un gobierno central. Gracias. Merci à Madame Yeli Víquez Rodríguez pour sa présentation du système de santé du Costa Rica et la concrétisation de la lutte contre la Covid au niveau d'un canton. Je passe sans plus tarder la parole à Monsieur Miguel González Bloch, directeur général des VICIS et chercheur associé, chercheur honoraire à l'Institut national de santé publique du Mexique, qui va nous présenter les processus décisionnels dans le système fédéral mexicain. Merci. Muchas gracias. Voy a presentar los grandes retos del sistema de salud de México hacia la cobertura universal, viendo que la epidemia, o bueno, en México, pandemia de COVID a nivel mundial, representa para México nuestra última oportunidad para integrar el sistema, pasando de un sistema segmentado con una gran debilidad de rectoría y de gobernanza, escasa cobertura y falta de continuidad en la protección social, un insuficiente gasto público y una regresividad del gasto gubernamental. Producto de investigación reciente, una de ellas Mexico Health System Review, y la otra el Seguro Social, Evolución Histórica, Crisis y Perspectivas de Reforma. Las referencias bibliográficas están al final de la presentación. México tiene un sistema de salud corporativista autoritario, organizado por el Estado de manera vertical, de arriba hacia abajo, en donde tenemos una serie de pilares. Aquí represento los principales 6, habrán unos 10, ya considerando otros más pequeños, pilares cada cual que tienen en un orden institucional, tienen un financiamiento asegurado propio, provisión de servicios con recursos principalmente al interior de la institución, infraestructura propia y asalariados, una cobertura definida en el caso del Seguro Social, trabajadores formales privados, burócratas federales. En el pilar de la salud pública, la población sin seguro y enfocando en población de escasos recursos. Y en la práctica liberal, digamos, empresas y profesionistas que prestan servicios propios siguiendo una legislación liberal, pero sin ninguna coordinación con el sector público. Esto es, se prestan servicios de manera autónoma, con su propio financiamiento, principalmente de bolsillo, y con algo de seguro privado. Importantemente, en el último renglón de la regulación, vemos que cada institución se autorregula, y voy a entrar en mayores detalles. La gran cuestión aquí es cuál fue la capacidad que tuvo el Estado mexicano con este orden corporativista segmentado para coordinar la respuesta a COVID entre este conjunto de instituciones y poblaciones. Empecemos con el tema de la debilidad de la rectoría y del estado de la gobernanza. Para empezar, la Ley General de Salud, proclamada en 1983, excluye a las instituciones de seguro social
de la rectoría por parte de la Secretaría de Salud. En efecto, las instituciones tienen su propio estatuto regulatorio, su ley, que incluye desde temas como qué tipo de recursos humanos contratar, qué prestaciones cubrir y sobre todo también cuál es la vigilancia y la epidemiológica y sobre todo también digamos, medidas de protección sanitaria al interior de las instituciones y con su propia población, que son autónomos. De tal suerte que cualquier esfuerzo de rectoría por parte de la Secretaría de Salud hacia las instituciones de Seguro Social es un esfuerzo que depende de la voluntad de cumplimiento con algunas normas. Y para poner un caso muy concreto, en nuestro órgano de regulación sanitaria, la COFEPRIS está impedida para hacer inspecciones sanitarias o para obtener información de manera obligatoria sobre la situación de salud de la población con seguro. Ya dentro de las instituciones de seguro social que tienen un origen de gobernanza corporativista, esta gobernanza no enfoca en el derecho a la salud. Quiero aquí enfatizar que los órdenes del sistema de salud mexicano que acabo de presentar fueron establecidos en el año 1924 por un plan de salud que se implementa hasta 1943, pero se implementa justo con base en un ordenamiento, en una visión de un sistema de salud corporativista vertical y segmentado que fue inspirado en Mussolini, en el fascismo italiano en ese momento, en donde el Estado autoritario busca poner orden a una situación, digamos, de fracaso de las instituciones liberales y donde el Estado obliga a las partes en la relación obrero-patronal a entrar en convenios de prestación de servicios de protección social orientados por el Estado y con una, digamos, clara orientación autoritaria. De tal suerte que el tripartismo, esto es el gobierno por parte de sindicatos de empresa, sindicatos de industria y del gobierno, está dedicado a la conciliación de intereses obrero-patronales. Esto es, no está enfocado al derecho a la salud, está enfocado sobre todo a las decisiones sobre el poder. El Consejo Técnico, que es el órgano en donde se reúnen estos tres sectores, obrero, patronal y gobierno, enfoca en tomar decisiones, por ejemplo, cuáles son los puestos directivos que se van a llenar, qué financiamiento se le va a dar a las instituciones, cuáles son los recursos humanos que se van a contratar, pero no va a enfocar en la toma de decisiones sobre la salud, sobre los programas sanitarios, sobre el derecho a la salud. Y de manera muy importante, los sindicatos obreros, que son 5 en México, y a los cuales pertenecen solamente el 9% del total de los trabajadores del país, estos sindicatos que gobiernan al Seguro Social, dentro del Seguro Social, solo representan al 3% del total de los afiliados. Esto es, la escasa gobernanza, aún desviada hacia temas de carácter corporativista, no toma en consideración al 97% del total de los afiliados, muchos de los cuales, la gran mayoría, pues el 97% no están afiliados a ningún sindicato y por lo tanto no tienen representación dentro de la institución. Ya dentro de las instituciones de Secretaría de Salud enfocadas a la población sin seguro social, estas son gobernadas con base en convenios entre federación y Estado sumamente fragmentados que no logran establecer una base homogénea. Tenemos que entre 2013 y 2019 el Seguro Popular, una política de protección a los no asegurados, logró incrementar la protección financiera. Sin embargo, de 122 millones de mexicanos, los seguros sociales solamente cubren a 32% de la población, de los cuales, sin embargo, debido justamente al COVID y a la alta informalidad de la fuerza de trabajo, hay una gran rotación entre población asegurada y población no asegurada, que hace que este 32% reduzca en 1/3, al menos cada año. Entonces, cada año, al menos 38%
de los afiliados pierden el seguro social. Con el COVID, esto incrementó por arriba del 45% debido a que hubo una pérdida de 1 millón de trabajos asalariados. Entonces, el sector privado entra como un prestador a manera de válvula de escape a la insatisfacción y sin tener una coordinación formal con las instituciones públicas, presta hasta el 44% de la atención ambulatoria y 19% de la atención hospitalaria. El financiamiento en salud es inferior, por lo tanto, en México que con relación a otros países, tanto en América Latina, con 1,009 pesos en México per cápita, perdón, dólares, 1,009 dólares per cápita en México, contra un promedio regional de 1,081, Costa Rica, que ya escuchamos la presentación, 1,286, Argentina 1,390 y Brasil 1,392, Chile arriba con 1,903. De tal suerte que en este orden corporativista México ha sido incapaz de financiar y esto implicó en la pandemia de manera muy señalada porque incluso hubo una reducción en términos reales del presupuesto que se gastó. Ese presupuesto asignado por la Federación es inequitativo. El per cápita que asigna el aporte federal, es de 1,420, aquí sí, pesos. Bueno, y tenemos que el Seguro Social tiene 2,603 y sin embargo, ya a nivel del total, vemos que hay una inequidad todavía del 30% de diferencia en el financiamiento. Sin embargo, una diferencia ya muy reducida que bien podría resolverse con medidas de eficiencia de lograrse una integración del Sistema Nacional de Salud. A manera de conclusión, tenemos que en la protección financiera tenemos solamente un alcance de 84% formal, esto cuando existía el Seguro Popular. Hoy en día, después de su desaparición con la nueva administración, ya no hay certidumbre real sobre cuál es la población que realmente está siendo protegida con fondos asignados de manera específica. En términos de los servicios acorde a necesidades, tenemos que solamente hay cobertura efectiva, digamos, realmente una entrega efectiva de servicios en el 56% y un gasto de bolsillo todavía sumamente alto de 43% del total del gasto en salud, lo cual nos ubica, digamos, en comparación a OCDE, muy por arriba, OCDE con 19%, y por ejemplo Colombia abajo del 15% de gasto de bolsillo. En conclusión, la segmentación del sistema de salud significa un obstáculo para alcanzar la cobertura universal. Fue parte de la razón por la cual México está en los primeros países del mundo en mortalidad, oficialmente con arriba de 350,000 muertes, probablemente a nivel de 600,000. Mortalidad hospitalaria en el Seguro Social del 19%, a diferencia de abajo del 2% en la mayoría de los países desarrollados. Por lo tanto, es urgente la integración del sistema de salud en torno a un pagador único, con la apertura del conjunto de prestadores públicos y privados a la prestación con financiamiento a la demanda. Y tenemos excelentes ejemplos de transición de sistemas corporativistas autoritarios, como Italia, España y Grecia en Europa, y Brasil, Colombia y Costa Rica en América Latina, que lograron integrar sus sistemas, lograron una amplia representación a través de diferentes mecanismos y aproximarse a la cobertura universal de salud. Y creo que la evidencia, con excepción de Brasil, la evidencia está, al menos lo que ya vimos en Costa Rica, demuestra que una mayor integración a nivel local, gracias justamente a la confluencia de diferentes principios de organización, permite una mejor protección contra enfermedades, digamos, epidémicas, como fue el caso del COVID, y a futuro. Muchas gracias. Je vous remercie, Monsieur González-Bloch, pour votre intervention. Je vais maintenant donner la parole à Madame Stéphanie Sédou, ambassadrice de France pour la santé mondiale, qui vient de nous rejoindre et qui va montrer justement dans une perspective différente comment finalement cette pandémie appelait à des approches globales, alors même que la plupart des réponses ont été essentiellement locales. Et je vous donne la parole. Merci beaucoup. Je suis très heureuse de vous rejoindre. Muchísimas gracias por las presentaciones. He podido oír las últimas palabras que se pronunciaron y es un gusto grande estar
en esta mesa redonda virtual con estimados colegas de varios lugares de Latinoamérica. Y si a ustedes les conviene, muchísimas gracias por la propuesta y la pregunta. Por supuesto, voy a decir algunas palabras de la movilización internacional. Yo soy embajadora por Salud Mundial, así que, así que de verdad eso fue y todavía es mi enfoque, o sea, lo fue desde el principio de la pandemia. Pero quisiera empezar esta presentación con una presentación corta del sistema francés, y por eso voy a volver al francés, pues mis elementos están, los he preparado en francés. Donc un grand merci, bonjour à tous, et peut-être à mon tour témoigner rapidement de la réponse par la France à l'épidémie au plan national. Un point important est que le système de santé français est dit hospitalo-centré. L'hôpital est un peu par tradition en France le centre de formation des médecins, le centre de la recherche. C'est le lieu des soins, le lieu de l'excellence, en particulier le système public. Et dire que cette dimension importante de l'hôpital pour l'innovation thérapeutique et pharmacologique est vraiment très importante et structurante pour le système français. C'est un système qui vise la prise en charge complète de la personne avec un tissu de structures sanitaires pour la prise en charge hospitalière, de structures médico-sociales et sociales pour les publics particuliers, fragiles, âgés ou handicapés, par exemple, les structures ambulatoires pour les soins dits de ville. Et les dernières années ont vu une évolution de politique sanitaire qui s'est réorganisée autour d'une médecine dite de parcours pour renforcer la prise en charge des patients et des résidents sur tout le territoire, en s'efforçant de décloisonner les secteurs, soins de ville, soins hospitaliers, soins médico-sociaux, avec un objectif de mettre l'accent sur les politiques, les mesures de prévention, de soigner, d'accompagner de manière globale et continue les patients et les résidents au plus près de chez eux. Cette évolution s'ancre sur une organisation autour des régions, avec des agences régionales de santé qui sont des agences de l'État, donc un rôle fort et important de régulation joué par l'État, mais qui agit de façon extrêmement étroite avec un ensemble de partenaires variés, complexes, qui ressortent de diverses compétences, en particulier les communautés et les représentations, les administrations territoriales, comme on dit, les gouvernements locaux. Notre système est un système ancien qui est reconnu au plan international, qui rencontre pour autant un certain nombre de défis. Les dernières années ont été marquées par un grand nombre d'évolutions visant à s'efforcer de viser plus d'efficience avec des moyens financiers qui sont toujours un petit peu en question. Depuis le début du XXe siècle, notamment, la France évolue vers l'ouverture de sa couverture santé, qui s'est élargie au fil des années. En particulier, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, elle constitue un élément très, très fort du pacte social en France, avec une couverture santé publique obligatoire et qui est fondée sur la solidarité. Depuis 1999, ce système est universel, puisque l'ensemble des individus présents sur le territoire français peuvent bénéficier d'une couverture santé, et elle est, cette couverture santé universelle, ancrée dans la Constitution et dans la loi, et elle représente un des piliers essentiels du système de soins. Donc voilà le point de départ. C'est brossé à très grands traits. Pour autant, nous avons effectivement, comme tous les pays du monde, connu en France le choc extrême de la crise du Covid,
avec dans l'ensemble une résilience qui a été avérée de ce système de santé plutôt ancré dans nos traditions et plutôt large, que ce soit parce que même si effectivement l'évaluation sera faite de l'état de préparation de la France à la crise, et certainement était-il insuffisant, mais enfin, dans les conditions dans lesquelles nous étions au début de l'année 2020, nous avons pu, grâce à ce système, malgré tout, déployer des outils de diagnostic, des produits et désormais des vaccins, et surtout depuis le début de la crise, des soins à l'hôpital qui ont été disponibles pour la population, déterminés par une politique nationale fondée sur des priorités établies par les autorités scientifiques. Les autorités politiques sur avis de la communauté scientifique. L'assurance maladie a pris en charge entièrement l'ensemble des frais que la population touchée par le Covid a eu à courir. Et de ce point de vue, je pense que nous avons pu avec la crise du Covid, mettre à l'épreuve ultime, je dirais, ce système de santé. Je fais une parenthèse, j'aurais dû le dire plus tôt, mais il me semble que sur le fait de viser la couverture santé universelle et d'avoir cette exigence d'un système fortement public, collectivisé, nous partageons des conceptions très largement avec nos partenaires des pays d'Amérique latine. Mais je crois que les présentations qui ont été faites jusqu'à présent le montrent bien clairement. Un dernier point peut-être pour dire comment la crise du Covid a pu affecter notre système, encore une fois, largement hospitalo-centré. Ça a été effectivement une épreuve. Il y a eu la nécessité d'une réorganisation en urgence et de façon massive des capacités de réanimation avec la création de très nombreux lits pour faire face aux besoins. Également, une réorganisation qui a consisté à déprogrammer un grand nombre d'interventions, rien d'original en France, bien sûr, mais enfin, pour simplement le rappeler. Ça a été effectivement, par ailleurs, une crise où la capacité des ressources humaines, qu'il s'agisse des médecins, des personnels soignants, des personnels accompagnants, a été extrêmement... il y a eu une très, très forte implication, une très forte exigence faite sur ces ressources. Dire à deux autres remarques également, je le disais au tout début, le rôle des collectivités territoriales a aussi été important pour appliquer les politiques de prévention, d'identification, de traçage, de prise en charge des personnes qui devaient être isolées. Ça s'est fait de manière assez décentralisée et avec une forte implication de ces collectivités territoriales qui, dans un grand nombre de territoires, ont pu agir de façon coordonnée avec les structures de santé. Aujourd'hui, comme dans un très grand nombre de pays, la crise n'est pas terminée. Nous connaissons depuis maintenant quelques semaines une lente décélération de la pandémie, tandis que la vaccination progresse lentement. Le nombre de personnes en réanimation baisse aussi lentement. Espérons bien sûr que l'évolution sera durable. Ce qui est clair pour autant, et en espérant bien sûr que cette tendance restera avérée pour les semaines et mois à venir, c'est que la pandémie a eu un effet très important sur la santé de nos concitoyens. Il y a eu un effet d'éviction sur les autres priorités de santé, avec par exemple la déprogrammation d'un certain nombre de soins que j'ai évoqués, ou la difficulté du fait de toutes les mesures de restriction mises en place. Nous avons été, nous sommes encore sous des mesures de couvre-feu et de restrictions sur l'ouverture d'un grand nombre de lieux publics. Des personnes ont été dissuadées éventuellement
que ce soit explicitement du fait de ces restrictions ou eh bien par crainte de la maladie, les personnes ont eu moins accès aux structures de soins, évidemment, qu'en temps normal. On sait qu'on a d'ores et déjà des conséquences à prévoir sur un grand nombre de points, que ce soit des maladies chroniques, que ce soit sur la santé mentale, que ce soit par ailleurs sur les conséquences des violences qui ont pu augmenter pendant les situations de confinement, violences à l'égard des personnes fragiles, à l'égard des femmes, à l'égard des enfants. Donc un grand nombre de sujets sur lesquels on sait que la pression va rester extrêmement forte dans les semaines, mois, années à venir pour notre système de santé et qui nécessitera certainement d'avoir une réflexion large. J'aimerais profiter d'avoir la parole pour parler plus particulièrement, puisque j'ai évoqué le rôle clé qu'ont joué les personnels de santé au sens large, et en profiter pour présenter une initiative que la France porte et dont je crois qu'elle pourra rencontrer l'intérêt d'un grand nombre de nos partenaires en Amérique latine. Cette initiative concerne la place des femmes dans les systèmes, dans le secteur de la santé et des soins. L'idée est de rappeler le rôle central que jouent les femmes dans ces secteurs. On sait qu'elles sont à peu près 70%, elles constituent 70% des effectifs de ces secteurs du soin et qu'elles continuent de subir des inégalités persistantes, qu'il s'agisse de conditions de travail, de rémunération, de reconnaissance de leur diplôme, de la valeur de leur travail et voire même de violence. La France porte 2 projets en particulier à travers lesquels elle souhaite améliorer la valorisation de cette place des femmes. Le projet d'Académie de la santé de l'OMS et également une initiative qui sera portée dans le cadre du Forum Génération Égalité. Vous savez, c'est la célébration de Pékin plus 25, autrement dit, qui aura lieu le 1er juillet, où nous allons nous efforcer de susciter des initiatives de la part de partenaires pour concrètement améliorer la place des femmes dans le secteur de la santé, qu'il s'agisse de lutte contre les violences, amélioration de la rémunération. Je vous donne donc rendez-vous du 30 juin au 2 juillet pour le Forum Génération Égalité que la France organise à Paris avec le Mexique et avec ONU Femmes. Merci beaucoup. Merci Madame l'ambassadrice. Je vous remercie d'avoir attiré notre attention et d'avoir évoqué un certain nombre de problèmes sur notamment, on va dire, des conséquences indirectes actuelles et futures de la pandémie, notamment tout ce qui concerne effectivement les déprogrammations d'opérations, mais plus largement toutes les difficultés qui ont pu être posées sur notamment la diminution des suivis en matière ambulatoire, tous les problèmes que ça a pu poser en termes de suivi des traitements ou de détection de certaines pathologies. On va donc reprendre le cours de la discussion. La première qui a été posée a été par Madame Péloquin qui demande, au regard des présentations qui ont pu être faites par nos collègues, se demande comment la prise de décision publique, qui s'est faite de manière très verticale, a priori dans les États unitaires, sans tenir compte finalement des échelons intermédiaires, quelle que soit l'organisation de l'État, est-ce que finalement, dans les différents pays que vous avez pu aborder, il y a eu véritablement des initiatives au niveau des municipalités ou des cantons, ou est-ce qu'on avait uniquement une forme de verticalité? En Costa Rica la experiencia ha sido que a partir de lineamientos y directrices nacionales se han tomado decisiones en los niveles locales. Y a través de este mecanismo de coordinación interinstitucional que se llama el Comité Municipal de Emergencias, se ha definido planes locales en los cuales se ha desarrollado estrategias muy ad hoc
para cada comunidad, basándose en las características propias de esa comunidad, con involucramiento de sectores importantes como el sector Cámara de Comercio, el sector educativo, las instituciones de primera respuesta y otras organizaciones de la sociedad civil, especialmente gente joven que tiene experiencia en redes sociales. Eso ha sido sumamente importante para la divulgación de mensajes, para la priorización de los mensajes a divulgar, para la estandarización de lineamientos, porque todas las medidas para el distanciamiento social, para el cierre relativo de negocios, la limitación de la movilidad individual, todos estos necesitan una base de aceptación comunal y de implementación local, porque el seguimiento va a depender muchísimo, no tanto del control de las instituciones, porque es imposible estar en cada uno de los negocios o en cada una de las actividades. Y uno de los elementos que más ha incidido en Costa Rica para el control de los brotes de las últimas semanas han sido actividades ilegales de fiestas en ambientes totalmente privados, fiestas grandes de más de 100, 150 personas, no en lugares, sino en fincas. Y entonces se está trabajando muchísimo en la concientización a través de grupos de WhatsApp, de chat de gente joven, para tratar de meter mensajes importantes para estos grupos poblacionales en los cuales el control de los lineamientos es sumamente difícil. Cambio. A ver, yo creo, lo dije al principio también, yo creo que las dimensiones, la distribución de la población y junto con eso, la función económica de los territorios, si es como Yeli decía, dormitorio, pero si son lugares de inmigración, componentes migratorios muy altos o al revés, de migración y se están quedando solitos, están envejecidos. Es decir, esa constitución de los territorios tiene muchísimo que ver con la forma en que la COVID se ha comportado, no solamente por los enfermos, sino por los impactos, o sea, no solamente por las personas que enferman o mueren, sino por los impactos que produce, en el caso concreto de Cuba, como les decía, con dificultades económicas muy serias y dificultades hasta con los productos de alimentación. Cuba enfrenta la COVID con el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos. Ese es algo que casi no se puede, bueno, entender no se puede, pero casi es impresionante que uno piense cómo es posible que ocurrió en medio de este proceso tan de tragedia, tan de crisis, que se ha recrudecido el bloqueo y por lo tanto los problemas económicos fueron muy grandes. Ahora yo pienso que a nivel de país, un país de 11 millones de habitantes, un poco más de 110.000 kilómetros cuadrados, con 168 municipios y 15 provincias, o sea, la posibilidad, unitario por supuesto, la posibilidad de que en lo provincial o en lo municipal se tomen decisiones importantes de conducción son reducidas, o vamos a decir, están limitadas. Y yo pienso esto en primer lugar porque es una enfermedad infecciosa, donde se sabe, transmisible, donde se sabe que el componente de movilidad poblacional es fundamental. Por lo tanto, lo que se haga en un municipio y no se haga en el otro, hay muchos ejemplos en el caso de las geografías de la epidemia en Cuba que demuestran que en los límites políticos que ustedes saben, políticos administrativos que ustedes saben, que son imaginarios, o sea, que no se ven, que son intangibles, las personas han llevado de un municipio a otro y de una provincia a otra el SARS-CoV-2, o sea, han sido portadores, contagiando el SARS-CoV-2, y nosotros nos preguntamos, ¿realmente ni el médico de la familia de aquella comunidad está vigilando a todo el mundo el tiempo entero para saber quién sale caminando así por un trillo, por un caminito, y se pasó para otra provincia? Me refiero a esto porque a veces hablamos de generalidades que en la realidad no se cumplen. O sea, en la realidad, cuando uno baja a lo local, nosotros hoy tenemos el municipio de la incidencia más alta hasta ayer, que es un municipio del extremo occidental del país, un municipio que está guardadito por allá, que no dice por qué. Y como dice Yeli, tiene mucho que ver con la forma en que se han comportado, vamos a decirlo, la racionalidad que falla. El hombre no es totalmente racional, todo el mundo lo sabe, lo emocional, los límites de la racionalidad y las fiestas y
las reuniones que muchas veces, como ella misma dijo, son en lugares apartados, en fincas, y han complicado a tal punto de que lleguemos a estos 140.000. De todas formas, a mí no me gusta hablar, no me gusta comparar, pero en este momento creo que cabe, es decir, Costa Rica, ni pensar en México, un país que yo creo que conozco bastante bien. Costa Rica tiene 2 veces y poco más de casos que nosotros y 3 veces y poco más de defunciones que nosotros, y realmente yo creo que si Cuba tiene esa tasa de incidencia de la COVID y tiene esa letalidad, es precisamente por esa institucionalidad y esos 11.000 consultorios, 400 policlínicos, por esa población. Lo que más yo destacaría también es esa voluntad de apoyarse entre personas en lo local, en los barrios, el voluntariado que ha emergido también, no solamente de estudiantes, sino de las organizaciones de masa que hay en las... Claro que fallas hay fallas que se han reconocido tanto en la vigilancia epidemiológica, en la propia pesquisa activa, como también en estos centros, en los centros que se han habilitado, que son muchos, son cientos de centros habilitados en escuelas y en otras instituciones para acoger a los sospechosos, a las personas con sospecha o los contactos. Y nada es perfecto. Yo creo que no hay ningún país del mundo que pueda hablar de la perfección en el control, en la conducción, no solamente del control sanitario, de impedir la transmisión, sino de lo otro que ocurre en el propio sistema de salud, de lo cual se habla muy poco. Si cuando una institución de salud está volcada a la atención a la COVID y lo otro, si no, nosotros no sabemos qué daño puede estar produciendo, todavía no está totalmente dimensionado, va a demorar, sobre todo en México, ¿no? Con esta presentación tan, yo diría que patética, de lo que sucede, impresionante. ¿Qué va a pasar con las muertes infantiles? ¿Qué va a pasar con las personas con padecimientos crónicos que requieren de atención? De tratamientos que no se pueden interrumpir. ¿Qué va a pasar con embarazadas? O sea, ¿qué va a pasar con la atención a niños y con muchas otras cosas más? Si el sistema de salud está volcado, la atención a la COVID en algunos países de América Latina ya se han dado síntomas, ya se ha reflejado, y del Caribe, el colapso de estas instituciones. Gracias. Merci beaucoup. Donc, après ces illustrations locales et ces informations sur la mise en œuvre dans plusieurs pays, je vais poser notamment une question à M. Miguel González Bloch à propos justement de la particularité de la réponse au niveau du Mexique. Et la question serait de savoir, est-ce qu'on a vu apparaître des différences extrêmement significatives entre les différents États fédérés mexicains dans la réponse à la pandémie? Bien, gracias. No han habido grandes diferencias entre entidades federativas, salvo aquellas que puedan explicarse por el tamaño y la riqueza que tiene la entidad, en donde entidades como la Ciudad de México o estados como Jalisco y Nuevo León, los gobernadores han tenido muchos mayores recursos para poder poner en práctica las recomendaciones que se han planteado del nivel federal, pero también algunas innovaciones que tienen que ver con, por ejemplo, la característica de la cuarentena o bien los apoyos que han podido dar. Sin embargo, la principal diferencia que se marca en nuestro país es justamente entre las instituciones que son del Seguro Social contra aquellas que son de la asistencia vía la Secretaría de Salud a nivel estatal y federal, en donde tienden a chocar sus principios y recomendaciones, puesto que no hay una coordinación efectiva entre ellas. Entonces, a nivel local, la capacidad de respuesta justo en estas entidades grandes que tienen también un mayor porcentaje de población con seguro social y que esta población depende de directivas que vienen más bien de los propios organismos de seguro social, tienden a debilitar esa capacidad de respuesta que con tanta integridad hemos visto, por ejemplo, en Costa Rica o en Cuba, en donde no existe ese tipo de conflictos y por el contrario, hay
convenios y un entendimiento a nivel cultural y político y social muy claro sobre, por ejemplo, la producción social de la salud en Costa Rica o el papel de la solidaridad en Cuba, que entonces en México se ven sumamente debilitados justamente por ese conflicto de intereses de organismos, de estilos de representación y esa debilidad que tiene la Secretaría de Salud para concertar a nivel local una coordinación efectiva. Je vous remercie. Je profite de votre réponse pour rebondir et vous poser une question directement. J'abuse de ma position d'animateur. Mais est-ce qu'on a pu voir apparaître, justement, on sait que le fédéralisme mexicain est un fédéralisme assez particulier. Certains parlent d'un fédéralisme asymétrique, avec parfois même de façade, au regard de ce que vous avez vous-même évoqué sur le caractère extrêmement verticale et centralisée de l'exécution du pouvoir. Est-ce qu'on a pu voir apparaître, on va dire, une exploitation politique de la crise, ou pour le formuler autrement, est-ce qu'on a vu apparaître des différences de traitement, y compris dans la réponse gouvernementale, qui auraient, par exemple, favorisé des territoires peut-être qui constituent des soutiens politiques de la majorité gouvernementale, où la majorité est mieux représentée? Est-ce que de manière générale, la question vaut aussi pour les autres Allez-y, allez-y. No, bien, gracias por la pregunta. Bueno, una explotación así, digamos, muy abierta no ha sido tampoco tan evidente. Es claro que aún desde antes de la pandemia, el gobierno ya el nuevo gobierno del presidente López Obrador ya había establecido una politización muy fuerte en los sistemas de salud en la medida en que desapareció el Seguro Popular en contra de digamos, los deseos políticos de entidades gobernadas por la oposición, caso Guanajuato o Jalisco o el mismo Nuevo León, en donde el Seguro Popular había, bueno, si bien se reconocían fuertes limitaciones, se le veía como un avance y algo sobre lo que había que construir, a diferencia de esa desaparición tan tajante que se hizo. Entonces, eso llevó ya a dificultar más la coordinación entre federación y estados. Con la pandemia, entonces, sí hubieron importantes desacuerdos. Caso concreto, por ejemplo, la interpretación del semáforo epidemiológico, en donde por niveles, características, pues hubo un claro entendimiento. La propia federación en un momento dado renunció a su aplicación en virtud de su incapacidad para implementarlo de manera efectiva. Todo esto en un contexto político. Ahora, no puede decirse que la federación haya apoyado más a algunos estados que otros con recursos, porque en general lo que hizo fue quitar apoyo. En general lo que hizo fue no apoyar, pues, con medidas de protección contra el desempleo o con medidas de apoyo financiero al sistema de salud. Entonces, más bien hubo una anomía, una desintegración de acciones que llevó, pues, a evidenciar los problemas que ya conocemos en nuestro país. Les questions que je peux vous poser de ce point de vue-là, à vous et à mademoiselle Yeli-Viquez, dans un autre registre, toujours sur le plan de la réponse territoriale, est-ce qu'on a vu une distinction entre, on va dire, les zones plus rurales et les zones plus urbanisées? On sait que les zones rurales sont moins bien équipées, on va dire, par nature, sur le plan sanitaire et de la santé publique, mais on peut imaginer aussi de la moindre circulation des populations, elles ont pu être moins affectées que les zones urbaines densément peuplées avec davantage de possibilités de circulation des personnes. Là-dessus, au Costa Rica, à Cuba, il y a eu des différences dans les réponses apportées entre les zones urbaines et les zones plus rurales. Bueno, a falta de respuesta, no sé si quieran que comente. En México sí hubo un mayor énfasis en el medio rural, sobre todo, por ejemplo, con la aplicación de vacunas, que fue una medida
digamos, controvertida porque se sabía que en el medio rural había una menor incidencia per cápita pues de COVID y por lo tanto pues no se justificaba. Sin embargo, el razonamiento tiene algo de, digamos, de sentido de que también en las comunidades rurales hay menos apoyo para los casos de COVID y era más importante prevenirlos en el medio rural que en el urbano. Eso fue algo interesante. Realmente, me parece que se ha hablado muy poco, se ha tratado muy poco la COVID rural. Cuando se hacen búsquedas, ¿no? Incluso en revistas, ¿no? de impacto, aparece muy poco sobre qué ha pasado con el mundo rural y la COVID. A no ser esto que decía Miguel, ¿no? Sobre la prioridad por tener menos servicios. Algunos estudios que he visto locales de Estados Unidos donde plantean que no se registra porque los servicios de los propios Estados Unidos, ¿no? Y es cierto, yo me pregunto, ¿sabrá, en el caso de México, Oaxaca, por ejemplo, que es un estado tan complicado, con tantos municipios, con tantas, creo que es el que tiene más municipios de todo México, no sé, me parece, si no ha cambiado, pero son 500 algo, ¿no? ¿Cómo es que realmente uno ve decisiones locales y además la ruralidad y además el relieve? Quiere decir, tal vez ustedes dirán, bueno, la geógrafa insiste demasiado, pero es que realmente en las generalizaciones se nos van estos territorios, estas regiones o estas tipologías de COVID, estas tipologías de cómo llegó la COVID o se transmitió la COVID o sencillamente no se transmitió, porque ahí aparece lo que nosotros le decimos los misterios, ¿no? De la COVID. ¿Por qué? Porque hay lugares rurales donde ha llegado una persona infectada y no ha habido transmisión ninguna, o sea, no ha habido contagiado otra persona. Claro que ahí entra en un mundo que no es el mundo que estamos discutiendo, que es el mundo de la circulación viral, el mundo de los elementos incluso de orden meteorológico, de variables climatológicas. Ahí entra un mundo que todavía está, pues, está estudiándose y cualquiera sabe las sorpresas que van a traer, ¿no? Y algo que se ha hablado poco, yo creo, y me parece importante destacarlo, destacaba ahora la embajadora, ¿no? La resiliencia. Yo creo que hay pocos trabajos de resiliencia del sistema de salud, lo que yo he visto. Es decir, la resiliencia, claro, no se supone que es la de individuos o la de grupos, pero también hay algunas investigaciones sobre resiliencia del sistema que es nada más que pedir prestado el concepto, ¿no? Hasta dónde el sistema fue capaz de responder, a qué nivel respondió, hasta dónde se puede hablar de equidad, de eficacia, de efectividad de las acciones. Y me parece que nosotros deberíamos insistir un poco más, los que estudiamos, por lo menos la heterogeneidad del comportamiento, en este caso de una epidemia, pero de cualquier emergencia, ¿no? Debemos estudiar esa heterogeneidad que nos habla del país, que nos habla de la sociedad. Porque lo universal y lo focal fue un centro de discusión en América Latina durante mucho tiempo, ¿no? Muy poco se ha hablado de lo universal y lo focal en políticas en los últimos años y algo, ¿no? Porque estamos dentro de otro proceso mucho más complicado donde ni siquiera sabemos exactamente dónde focalizar, porque parece que un lugar está muy tranquilo. En el caso de Cuba, por ejemplo, que tiene unos 7,000 y pocos asentamientos, o sea, lugares poblados, sin contar la población rural. Esto es muy importante porque de esos 7,000 y tantos asentamientos, no sé exactamente, pero creo que un por ciento, tal vez un 40 o un 35% ha tenido casos de COVID. El mundo rural y sobre todo el mundo de caseríos pequeñitos y dispersos, montañosos, se lo preguntaría. Es Miguel Ángel, ¿no? El mexicano se llama Miguel Ángel o José Miguel. Miguel Ángel. Se lo pregunto. ¿Cómo? Miguel Ángel, le preguntaría, imagínense en esa distribución de población que tiene México, que tan pronto hay espacios enormes donde no vive nadie, o en las zonas del norte
noroeste, casi desérticas, comparado, por ejemplo, con esa Oaxaca llena de poblaciones, llena de lugarcitos, llena de asentamientos. Hay que pensar también en eso, es decir, en conducir políticas públicas y políticas sociales según la distribución, y después de la distribución viene la conectividad. Porque usted dice, están distribuidos pero tienen conectividad. Bueno, pero si tampoco tienen conectividad, o sea, si no hay carreteras, no hay transporte, o ni siquiera pueden acceder por razones económicas, no físicas, sino por razones de las finanzas familiares, ¿no? Entonces, es un llamado Je vous remercie. Je vais donner, avant de donner la parole à M. González Bloch, je donne la parole à Mme Yeli Víquez Rodríguez qui souhaitait nous éclairer sur cette question au Costa Rica, et après je laisserai M. González Bloch répondre à Mme Inigüez Rojas. Gracias. Esta pregunta que estaba haciendo anteriormente tanto Miguel como mi compañera cubana me llama muchísimo la atención porque en Costa Rica hemos visto una diferencia en la distribución de casos de carácter geográfico, pero tiene que ver más con el escenario social más que con el propio geográfico. Quiero decir, se ha visto una concentración de casos en los centros urbanos densamente poblados del área metropolitana. En Costa Rica la mayoría de la población está concentrada en la meseta central, y aunque sí es un tema de distribución en cuanto a la concentración de casos por densidad poblacional, meramente es el escenario que influye. Ha habido una campaña fuerte de parte de la Caja Costarricense de Seguro Social en el sentido de convencer a la población de que la lucha contra la COVID-19 no se gana en los hospitales, porque no habría ningún sistema de salud que sostenga un brote masivo de enfermedades y de enfermos críticamente enfermos, no tanto para el primer nivel de atención, pero para el nivel especializado donde se requiere soporte ventilatorio y todas las demás terapias coadyuvantes. Sería imposible para cualquier sistema de salud con números excesivos, inmanejables para el sistema. Por eso la lucha se tiene que pelear desde antes. Sí es interesante que a pesar de que la mayor concentración se da en ciudades grandes como San José, Alajuela y Heredia, en las zonas rurales, cuando se han visto brotes, son asociados a centros de trabajo grandes. Por ejemplo, en la zona norte, Carlos, se tuvo un brote importante de la COVID hace unos 4 meses, asociados al desarrollo piñero, a las siembras de piña y de otros productos. Entonces, por la concentración de trabajadores se tuvieron brotes importantes, pero más es por un escenario político, económico y social que por una cosa meramente geográfica. Sí es interesante que el escenario en el nivel local no ha habido una diferencia importante en términos de ni mortalidad ni agravamiento de las personas por el sistema universalizado de la seguridad social, que permite accesar el mismo tratamiento independientemente si estás en área urbana o en área rural, porque te derivan a un nivel de complejidad donde te pueden tratar tu padecimiento. Incluso se ha realizado el traslado de personas incluso desde áreas muy, muy alejadas, como en territorios indígenas, hacia el área, a la gran área metropolitana, hasta en helicóptero para manejarle su problema respiratorio severo. Pero sí es importante el término de la densidad poblacional y la movilidad de las personas. Esos son dos determinantes que por lo menos en Costa Rica son tal vez los más importantes para la aparición de clúster y brotes. Gracias. Bien, respondiendo a la pregunta de Luisa Basilia, muchas gracias. Sí, bueno, en Oaxaca, ciertamente de los estados más complicados, en efecto, más de 500 municipios, una dispersión y también, como dice muy bien, un relieve muy complicado con las sierras que lo caracterizan, y también los grupos indígenas, por supuesto, múltiples lenguas indígenas, en fin. Y una situación de gobernanza también muy complicada por esas mismas razones. Ya había comentado que Oaxaca y las zonas rurales en México en general tenían una menor incidencia, y entonces, bueno, ahorita lo consulté rápidamente. Oaxaca pues tiene no más de 3,000 muertes contra 33,000 en la Ciudad de México, siendo que tiene la mitad de la población que la Ciudad de México. Claro, hay problemas de subregistro, sin lugar a dudas, pero en general creo que el problema ha sido menor
en el medio rural en México y en entidades como Oaxaca, y probablemente debido a que la población en ese momento pronuncia más la autosubsistencia, reduce su transportación, reduce sus contactos con el exterior y por lo mismo ese aislamiento le es favorable. Hay que ver claro el impacto en la pobreza, el impacto en la nutrición que ya usted bien marcó. Y claro, en México también hemos visto que las consecuencias secundarias de COVID son brutales. Un incremento en pobreza, donde en México antes de la pandemia el 48% en situación de pobreza por ingresos, después de la pandemia 54%. Entonces, bueno, también con una reducción muy importante en las consultas externas para enfermedades crónicas, para cáncer, control prenatal, en fin, todas estas atenciones son críticas. Indudablemente que en los próximos años se van a manifestar en mayores problemas y nos habla justamente de la importancia de responder a esa mayor crisis que se nos viene. No porque ahorita ya vemos en México reduciendo los casos, quiere decir que ya se resolvió. Interesantemente, en México vimos algunos intentos de mejorar la cooperación entre Seguro Social y Secretaría de Salud y sector privado. Desafortunadamente, esos esfuerzos ya se están olvidando y en vez de empujar hacia adelante hacia una verdadera integración. Je vous remercie. Je vais maintenant poser une question à Monsieur Luis Miotti. Je voudrais savoir, au regard de l'importance qu'on a eu, des retours qu'on vient d'avoir justement sur la prise en compte, les réponses au niveau local, est-ce que vous avez des indicateurs spécifiques pour mesurer la cohésion sociale? Bon, il faut prendre en compte que ce que j'ai présenté, c'est une analyse à niveau national et comparatif international. Donc, je travaille pas à un niveau régional des provinces ou des États fédérés, etc. Et même pas des zones urbaines, rurales. Même si j'ai commencé à faire de la recherche dans les cas de l'Argentine sur les comportements très différents des provinces. Mais ici, c'est ce que j'appelle cohésion sociale, c'est un ensemble d'indicateurs qui prend en compte des enquêtes qualitatives effectuées dans tout le monde concernant la générosité des gens. Ça veut dire, est-ce qu'ils font des donations, est-ce qu'ils se préoccupent des autres. L'appui social, ça veut dire, par exemple, on les pose la question aux gens, est-ce que si vous avez un problème, vous avez accès facilement à des amis qui peuvent vous aider à résoudre ces problèmes, etc. Donc, c'est un ensemble de questions qualitatives que j'ai utilisées pour construire une variable synthétique que j'appelle cohésion sociale. Et lorsque j'ai fait la corrélation entre cette variable synthétique et la rigueur de la quarantaine décidée par les gouvernements, on trouve une corrélation significative statistiquement. Donc, autrement dit, le manque de cohésion sociale oblige les États à être très restrictifs, très contraignants en matière de liberté individuelle. D'accord, je vous remercie. Il y a une question qui nous a été posée sur savoir si vous aviez déjà publié, Monsieur Luis Miotti, sur le thème de votre intervention et le cas échéant, est-ce que vous pourriez communiquer, alors peut-être après sur le site de l'IDA ou sur la page Facebook, les références éventuelles de vos publications? Je vais le faire. Pour l'instant, on est
On est dans 2 publications qui sont en train d'être finies, mais pour l'instant, ils ne sont pas absolument finis. Mais dès qu'ils seront finis, je vais les envoyer à l'IDA, par exemple. Très bien, merci beaucoup. On se rapproche de la fin de notre après-midi. Donc, je vais poser la dernière question à Madame l'ambassadrice. Est-ce que vous pensez que le contexte actuel, la situation, les initiatives qui ont été prises, les difficultés qu'on a pu voir en Amérique latine, mais aussi les difficultés à apporter une réponse unie et efficace au niveau de l'Union européenne, est-ce que vous croyez qu'on peut profiter de cette crise pour poser les principes d'une santé mondiale et qu'on va voir finalement quelque chose de positif sortir de cette crise? C'est une vaste question et je vais pas aller trop loin dans la réponse, mais ma conviction est que oui. C'est d'ailleurs la position que tient la France et qui est incarnée au plus haut niveau par le président de la République, puisqu'il a exprimé tout récemment à l'Assemblée mondiale de la santé, qui est quand même une échéance majeure pour la santé mondiale, précisément cette même conviction que la pandémie et les enseignements que l'on doit en tirer doivent permettre de renforcer le système mondial de santé et la capacité collective à répondre aux crises, avec une vision qui est de conforter le rôle de l'OMS. Je crois qu'on a eu aujourd'hui même une décision de l'ensemble des États membres de l'OMS qui vont bien dans ce sens. Il s'agit de mieux conforter l'OMS dans son rôle, de lui donner tous les moyens de pouvoir agir, y compris financiers, et de manière à porter une vision de ce que doit être la réponse aux pandémies qui reste bien fondée sur, et ça c'est encore une fois la vision française, l'équité, la solidarité. La santé étant un bien public mondial que nous devons tous absolument porter, enfin, c'est la vision qui doit être portée et renforcée dans les faits. Voilà pour être très rapide. Juste un petit point pour dire que cette vision sera aussi forte que sera forte la volonté politique dans chaque État pour avoir effectivement une vision de cet ordre au plan international, chaque pays ayant ses priorités et sa représentation au sein des Nations Unies et notamment de l'OMS, et également la volonté politique de chaque pays de tirer ses propres leçons de la crise pour précisément renforcer sa capacité de réponse et son système de santé. Les systèmes de santé, la couverture santé universelle seront le principal rempart contre les prochaines pandémies, avant même sans doute que les innovations qu'il faut bien évidemment susciter et rendre accessibles au plus grand nombre, mais dont on voit aussi qu'elles ne suffisent pas, puisque les interventions que j'ai entendues avec beaucoup d'intérêt cet après-midi montrent à quel point c'est bien les systèmes de santé qui sont en première ligne au contact des populations. Merci beaucoup. Donc, nous arrivons quasiment au terme de notre webinaire. Je vais donc évidemment remercier l'ensemble des intervenants pour leur présentation et leurs interventions, la réponse aux questions qu'ils ont pu donner aux questions du public. Je vous rappelle également qu'il y aura une deuxième table ronde demain qui se déroulera également de 16 à 18 heures sur les participations de la société civile aux politiques publiques de santé, ou je me trompe de thématique, non, je sais plus. Enfin, il y aura demain la deuxième journée de 16 à 18 heures. Je remercie l'ensemble des intervenants à nouveau pour leur présentation et toutes les informations très riches. Nous avons beaucoup appris sur leurs états respectifs, l'appréhension de la situation et au niveau local et au niveau également mondial. Je remercie également Anne-Peggy Hélequin pour sa supervision de l'ensemble de nos débats. Je vous informe également que, comme à l'habitude de l'Institut des Amériques, cette manifestation donnera lieu à une publication avec un certain nombre d'interventions, de synthèses
de focus sur un certain nombre de thématiques évoquées dans le cadre des trois webinaires. Et je termine en remerciant évidemment tous les organisateurs de cette manifestation, l'IDEA pour le soutien logistique parfait et l'ensemble du public pour son attention et les questions qui ont pu être posées. En vous remerciant et en vous souhaitant une bonne fin de journée à 18 h précises.